Nos encontramos analizando el desarrollo de esta planta de arroz, la cual tiene 8 días de haber sido trasplantada y se arrancó del semillero de una edad de 30 días, es decir, en total tiene 38 días de haber sido trasplantada, de haber nacido. Y como vemos, pues aún está muy afectada por el proceso de trasplante, todavía tiene sus hojas, no le han salido las hojitas completamente porque los trasplantadores le arrancan un 30-40% de las hojas, de las puntas de las hojas, y como vemos está muy afectada. Hasta ahora se está recuperando a pesar que ya han transcurrido 8 días. Y si comparamos esta planta con una planta del semillero que aún está en el semillero, es decir, una planta de 38 días que se encontraba en el semillero aún, vemos la gran diferencia. Vemos que hay una gran diferencia en tamaño, en todo. Entonces, como vemos, y eso, aún que en el semillero la planta pues no se desarrolla de una forma ideal, ya que pues en el semillero también compite por nutrientes, ya que pues dadas las altas cantidades de semilla, pues no tiene una nutrición ideal, pero sin embargo vemos la gran diferencia. Casi tiene prácticamente el doble de tamaño de la planta que ha sido trasplantada. Entonces, por lo tanto, vemos el gran atraso que sufren las plantas en el proceso en el proceso de trasplante. Nos encontramos hoy 28 de febrero continuando con el seguimiento del trasplante. El día de hoy el arroz tiene 15 días de haber sido trasplantado. Hace 5 días fue abonado y como vemos ya se empieza poco a poco a recuperar la planta. Ya empiezan a salirle las hojitas que fueron cortadas por los trasplantadores. Pero si a los 15 días que tiene el arroz le sumamos los 30 días que duró en el semillero, nos daría un total de 45 días de vida de la planta, que obviamente no se reflejan en el tamaño, ya que si la comparamos nuevamente con una planta del semillero, en este caso de 45 días, vemos nuevamente el rezago de la planta por el proceso de trasplante. Cabe anotar que estas plantas del semillero no han recibido ningún tipo de abono, y en un manejo de cultivo de arroz a esta edad de 45 días ya tuvieran 2 abonadas, lo que lógicamente daría un mejor tamaño que aumentaría y haría más visible el atraso del arroz cuando es trasplantado. Hoy 26 de marzo estamos observando el semillero que tiene 75 días de sembrado. Por esta razón ya se notan espigas en algunas plantas, dado que a los 75 días aproximadamente comienza a espigar un cultivo de arroz. Ahora vamos a comparar con el arroz trasplantado. Este trasplante tiene 3 abonadas y 43 días de haber sido trasplantado. Podemos observar que ha tenido un retraso considerable, ya que no ha comenzado a espigar como sí lo ha hecho las plantas del semillero, como observamos anteriormente. Aunque estas plantas del semillero no tienen ningún tipo de fertilización, es decir, no han sido abonadas. Esta diferencia se presenta por el maltrato de la planta en el proceso de trasplante, lo cual siempre ocurre cuando se cultiva con el método de trasplante. Este retraso, según mi experiencia, es de 20 días aproximadamente.